Muy buenas tardes, apreciados amigos y colegas del Perú y del mundo. Bienvenidos a su programa Ingeniería de Calidad. En esta tarde tenemos una entrevista muy importante. Nos acompaña el doctor Boris Darmon de la empresa Enterprise Darmon. Él es doctor. Voy a dar lectura previa a su background de su trayectoria a nivel internacional. El doctor Boris Darmon es doctor en Psicología Educacional y Tutorial, magíster en Resolución de Conflictos y Mediación, diplomado en Familia con mención en Derechos del Niño Infractor, en Neurociencias aplicado a la Pedagogía, en Psicopedagogía y especialista en Recursos Humanos, 34 años como conferencista internacional y capacitador, trabajando con personas, coach, líder nato, docente universitario en instituciones públicas y privadas, asesor de la Policía Nacional en temas de seguridad, fundador de Helping Hands Foundation, reconocido como Doctor of Social Work Honoris Causa en Los Ángeles Development Church Institute and National Karima Universities of California, USA. Escritor de 10 obras, entre las últimas Padres construyendo hijos de éxito, Mi yo exitoso y Hijo del Quiero Bien, para la prevención del bullying. Como ven, él es una renombrada autoridad en todos los temas que les he nombrado. Y bueno, acá tiene sus últimas publicaciones, Hijos te Quiero Bien y Sábanas y Poses. Hacemos un corte y regresamos. Bien, doctor Boris Darmon es para el Consejo Departamental de Lima, del TVCIT Lima. Tenerlo acá presente, es un honor para mí tenerlo en este programa tan importante, Ingeniería de Calidad. Bienvenido a su programa, siéntase en casa y iniciamos esta entrevista. ¿Por qué es importante esto de los 7 A's para la calidad humana? En su formación, ¿qué le ha dado esto? Bueno, en realidad nosotros estamos muy interesados en trabajar proyectos en el cual el ser humano pueda desarrollar sus capacidades. Ya venía escribiendo un poderoso y gran líder conocido en el mundo entero, Stephen Covey. Él mencionaba que los seres humanos necesitamos desarrollar ciertos hábitos para poder desarrollar nuestras capacidades. Todo ser humano en sí mismo es una potencia que tiene que desarrollarse para poder desarrollar conceptos humanos. Y en esos conceptos humanos, él desarrolla por lo menos 7 de hábitos los más importantes para que el ser humano pueda trascender de sí mismo hacia los demás y poder ayudar a otras personas a entender que los seres humanos no somos máquinas. Somos seres pensantes, que desarrollamos ciertas capacidades, que mostramos cierto nivel de personalidad y nos proyectamos de esa manera ante los demás. Usted ha nombrado a Stephen Covey. Dígame usted, doctor, ¿cuáles son los 3 hábitos más importantes que explica? Stephen Covey trabaja directamente con los hábitos relacionados con la persona humana. Y una de las cosas que voy a mencionar ahora es que él establece el concepto de los primeros 3 hábitos desde la perspectiva del hombre que nace dependiente. Por ejemplo, te menciono, Oscar, que cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nuestros padres nos dicen, bueno, señor, aquí está su termo, aquí está su leche en polvo, aquí está su agua caliente y prepárese y cámbiese los pañales. Somos seres totalmente dependientes. Pero él dice, si nosotros queremos proyectarnos a los demás, tenemos que desarrollar desde nuestra dependencia 3 principios básicos. Él lo llama de victoria privada. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollo individual para proyectarnos a los demás. El primero de los hábitos, él dice que nosotros tenemos que aprender a ser proactivos. ¿Qué significa eso? Tener un pensamiento para desarrollar las cosas y darle solución. Una persona proactiva es una persona que es inclinada a dar solución a las cosas. Tenemos muchísima gente, incluso en el área profesional, académico o profesional activo, que en vez de ver la solución a los problemas, lo que hacen primeramente es ver los problemas. ¿Y por qué ven de esa manera? Porque por sí mismos no han logrado tener la capacidad de poder resolver las cosas desde su perspectiva personal. El ser humano tiene que, primeramente, dice Stephen Covey, ser una persona con pensamiento proactivo. En segundo lugar, él menciona que nosotros como seres humanos tenemos que empezar siempre nuestras actividades con un objetivo en la mente. Yo no sé si alguna vez te has preguntado tú, ¿no? Que como ser humano, ¿qué voy a hacer hoy? Te levantas en la mañana, ¿qué voy a hacer hoy?
Generalmente cada mañana nos preguntamos qué vamos a hacer. Pero otra cosa distinta es tener un objetivo ya permanentemente en nuestra vida. Saber que cada día yo tengo que hacer algo. Y ese algo tiene que ver conmigo mismo. Por ejemplo, ¿qué voy a lograr hoy en mi vida? ¿Qué voy a lograr hoy en mis actividades personales? ¿Qué voy a lograr hoy en el concepto que tengo de mí mismo? Mucha gente cree que lo que hay que lograr es comprender a los demás. Pero los demás no van a ser comprendidos a menos que yo desarrolle primeramente el objetivo que tengo en mi propia mente, en mi propio corazón. ¿Cuál es la misión, la visión que yo tengo respecto de mí mismo? Él menciona que si tú no tienes un objetivo en tu mente para la vida, sencillamente eres una persona que no puede proyectarte a los demás. En el tercer punto, él menciona el hábito de la priorización. Yo no sé si alguna vez tú has querido hacer las cosas y te has dado cuenta que las has hecho al revés, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te sientes como un poco decepcionado, ¿no? Dice que al único que se le permite considerar héroe y que hace las cosas al revés es al señor Superman, porque él se pone los pantalones y después se pone los calzoncillos, ¿no es cierto? Entonces los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar conceptos de priorización. Cada cosa debe tener un sentido prioritario. Tú no puedes hacer las cosas respecto de ti mismo, desarrollar hábitos de ti mismo haciendo las cosas exactamente al revés. Muchos de nosotros incluso hemos querido ser buenas personas yendo a la universidad. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la universidad es el fruto de lo que tú eres. Si bien es cierto, ahí desarrollas capacidades académicas, tú no vas a desarrollar capacidades personales. No le pidas a una palta ser palta porque produce frutos. La palta tiene que ser primeramente una semilla de palta. Si tú la pones en el suelo, tú tendrás entonces un árbol de palta y por supuesto muy pronto flores de paltos y luego frutos de paltos. La priorización o desarrollar primero lo primero, como lo dice Stephen Covey exactamente, es un hábito que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida. Primero, organizar bien nuestro tiempo. Primero, organizar el concepto de quiénes somos nosotros. Primero, para poder entender qué es lo que yo tengo que hacer en la vida. La vida no puede suceder simplemente por suceder. Tenemos que organizarnos. Y él dice, si tú quieres desarrollar un proyecto desde la dependencia hacia la independencia, que es un ideal individual, tienes que desarrollar victoria privada. En primer lugar, tienes que ser proactivo. Segundo, tienes que tener algo en tu mente, que es un objetivo. Y en tercer lugar, tienes que aprender a priorizar. No como una práctica, sino como un pensamiento tuyo, como un hábito tuyo. Porque tú no puedes comenzar a desarrollar independencia si primero no has aprendido a desarrollarlo primero. Doctor Ramón, ¿qué pasa si yo no desarrollo bien estos tres hábitos? Lo que pasa generalmente es que yo trato a los demás de la manera como no me conozco a mí mismo. Si yo no tengo un conocimiento adecuado de mí mismo como ser humano, mi trato a los demás va a ser simplemente en el área netamente técnico o profesional, ¿no? Trabaja aquí, produce acá, lo otro aquí. Es como casi como pedirle a una vaca que produzca leche sin darle el alimento adecuado, ¿no? Los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar nuestras relaciones con los demás como personas. Y siendo que esta entrevista tiene que ver con el trato en la calidad humana, el mejoramiento en el trato en la calidad humana, necesitamos aprender en primer lugar que nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos trabajamos con otros seres humanos. Incluso cuando trabajamos con bueyes en nuestras haciendas o con caballos, nosotros muchas veces tratábamos a los caballos con mucha mesura, con cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que los caballos se cansan, los caballos tienen capacidades solamente hasta ciertas horas, en las noches no pueden caminar, etcétera, etcétera. No les exigimos más. Lastimosamente, mi querido Oscar, cuando nosotros hablamos con personas, a veces los tratamos no como seres humanos. Los trabajamos, no, tú deberías, tú tienes que, y no necesariamente eso es la realidad. Pero ¿qué es esto? Esta forma de trato no es otra cosa más que la proyección de lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. ¿Tú harías aquello? No sé si alguna vez te has preguntado, cuando tú vas a tomar un taxi y le preguntas, señor, ¿cuánto me cobra de tal lugar a tal lugar? Y él te dice, 7 soles. ¿Tú serías capaz de rebajarle sabiendo que tú harías ese trabajo por 5 soles? Imposible. Posiblemente que no. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? Le decimos, señor, 5 soles. Sabiendo que nosotros no haríamos ese trabajo de esa manera. ¿Tratamos a los otros seres humanos como nosotros nos tratamos a nosotros mismos? No. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que nosotros somos seres humanos. Y ahí está el gran problema de la falta del desarrollo de estos hábitos, ¿no? Gracias, Boris. Hacemos una pausa y regresamos.
Doctor Boris, existen 3 hábitos claves para desarrollar la calidad humana. ¿Fue uno mío? ¿Cuáles son? Muy bien. Hemos trabajado entonces la primera parte que dice Stephen Covey que tú tienes que desarrollar capacidades de victoria privada. Has logrado la independencia. Alguna vez yo le he preguntado a mis alumnos, ¿tú eres independiente? Y él me pregunta, claro, profesor, yo me gano mi sueldo, vivo en un departamento. ¿Qué sentido tiene la independencia cuando solamente el beneficio lo recibo yo mismo? Entonces Stephen Covey dice, si tú quieres desarrollar una capacidad que te lleve desde la dependencia a la independencia, no te puedes quedar ahí. Los seres humanos, dice Stephen Covey, necesitamos desarrollar 3 nuevos hábitos para desarrollar lo que él llama la victoria privada. La victoria privada ya es la proyección de mí mismo hacia los demás. Si yo he logrado entender mi condición humana, entonces yo estoy en la capacidad de poder proyectarme hacia los demás. Él lo llama victoria pública. En la victoria pública, Stephen Covey plantea como primera acción pensar en gano-ganas. Lo hemos conversado, lo hemos visto en los cursos de liderazgo y motivación, que los seres humanos tenemos que aprender a entender que las otras personas también tienen que ganar. Yo enseño, por ejemplo, resolución de conflictos y ética en la Universidad Winner, y los he mencionado a mis alumnos que si nosotros queremos resolver conflictos, no podemos hacerlo desde el punto de vista distributivo, porque allí se maneja el maquiavelismo. Yo trato de que el otro pierda, ¿no es cierto? Y la calidad humana no está en destruir al otro. La calidad humana está en hacer que el otro se repotencie juntamente conmigo. Y Stephen Covey dice que el primer o el cuarto hábito dentro de ese proceso, pero el primer hábito de la victoria pública es aprender a desarrollar la capacidad de pensar que los demás también tienen que ganar. Los seres humanos no podemos ser simplemente gente que traemos todo para nosotros, que adquirimos todo para nosotros y que parece que nosotros fuéramos el único objetivo de nuestra vida. No tiene que ser así. Los seres humanos tenemos que aprender que también hay otras personas que tienen que recibir beneficios. Y él dice, aprender a pensar en gano-ganas. En segundo lugar, en el tema de victoria pública, él dice que primero tenemos que aprender a comprender para ser comprendidos. Los seres humanos no hemos desarrollado un concepto empático hacia los demás, porque parece que los demás fueran nuestra competencia. Parece que los demás fueran realmente personas que simplemente están buscando cómo derribarnos o cómo ganarnos en la batalla del quién es mejor. Stephen Covey dice, no, tú tienes que tomar la actitud de ponerte en el lugar de las otras personas. Y él lo llama el hábito de comprender para ser comprendido. ¿Cómo tú puedes decir que comprendes a los demás si no te has puesto en los zapatos de los demás? ¿Cómo puedes pensar que tú estás entendiendo a los otros cuando tú no te has puesto en el lugar de los otros? Y Stephen Covey dice, si tú quieres ser una persona que puede lograr proyectarse hacia los demás y desarrollar capacidad empática y trato humano, tienes que aprender a entender, en primer lugar, que tienes que los otros también ganar. Y en segundo lugar, tienes que entender a los otros en su condición. Finalmente, él desarrolla como el clímax sublime de sus hábitos en el sexto hábito. Él, dentro de este contexto del sexto hábito, menciona lo que todos nosotros conocemos y se practica en la ingeniería, se practica en la confección de un automóvil o en cualquier otro sistema motorizado, es el principio de la sinergia, o la sinergia, que dicen algunos también. La sinergia es la capacidad que tienes tú para que, entendiendo las potencialidades de los demás, te puedas tú complementar, no suplementar. Hay que tener mucho cuidado con eso. La sinergia no es suplementación, es complementación. El ingeniero Vázquez con el doctor Boris Darmon nos hemos juntado ahora para hacer un programa y sinérgicamente hemos pensado desarrollar este tema en la televisión del Colegio de Ingenieros de Lima. ¿Qué significa eso? Tus capacidades y mis capacidades nos hemos juntado para poder llevar a cabo un proyecto que se llama un programa de televisión. Hoy estamos haciendo eso. ¿Como fruto de qué? De que hemos considerado tu capacidad como algo importante juntamente a la mía. En la ingeniería se dice que una columna juntamente a la otra pueden realizar la capacidad de sostener mucho más un edificio que solas individualmente. Eso es lo que sucede en el ser humano. Hoy no podemos trabajar más el celo profesional. No puedo decirte a ti, mira, esto es un asunto mío, yo no te puedo compartir. Al contrario, el principio de cooperación, el principio de compartir, de complementación de tus capacidades con las mías, Stephen Covey dice, son muy importantes para desarrollar lo que nosotros conocemos la sinergia. La sinergia lo que hace es multiplicar de manera casi incalculable las capacidades del ser humano.
Si tú analizas un poco de lo que venimos hablando, mi querido Oscar, te vas a dar cuenta que el ser humano, cuando desarrolla sus capacidades individuales, tiene la capacidad de trascender hacia la independencia. Pero cuando desarrolla la independencia, tiene que desarrollar la capacidad de proyectarse hacia los demás. Y esa proyección a los demás tiene muchísimo que ver en mi trato con el ser humano. Mi calidad de trato conmigo mismo como un ser humano con capacidades, el reconocimiento de este principio me va a permitir a mí también reconocer en los demás sus capacidades y proyectarme a ellos con la calidad humana que me gustaría que ellos se proyecten conmigo. Más aún, si yo entiendo que yo me proyecto hacia mí mismo introspectivamente con esa calidad humana que yo me merezco, debo entender que ese debe ser mi trato también hacia los demás. Doctor Boris, ¿qué importancia tiene la sinergia para el trabajo en equipo? La verdad que la sinergia es exactamente lo que el trabajo en equipo necesita. Yo enseño un curso que se llama Potencialización del trabajo en equipo en la gestión pública, en una de las universidades aquí en Lima. Yo le menciono a mis alumnos, si tú crees que tu departamento hace bien las cosas, pero no te enteras de cómo puedes contribuir a que el otro departamento realice también el trabajo que hace de manera óptima, tú estás diciéndome a mí que no te importa el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo es justamente eso, reconocer a las otras personas que necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Porque la única manera de desarrollar la sinergia es aprender a entender que ambos somos importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Si eso se realiza, es el mismo principio que tenemos cuando nosotros unimos dos tuberías de desagüe para continuar el agua utilizada hacia un lugar